continuar con Original TV. Hoy vamos a hacer un programa especial. Estamos hablando de COVID-19, estamos hablando de coronavirus, como decíamos ahorita en el comentario inicial, la pandemia que ha rodeado al mundo. Y hoy precisamente tenemos dos facultativas, dos médicos, dos mujeres que están trabajando dentro de la pandemia, que están en el ojo del huracán. Y qué mejor que ellas para que nos lleven esas orientaciones, amigos televidentes, a ustedes en sus hogares, a ver si el dominicano hoy día, que no quiere coger cabeza, decimos el buen dominicano, entiende la problemática por la que estamos atravesando. Hoy tenemos a la doctora Claudia Almonte, expresidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología, y tenemos también a la doctora Wendy Morel, neumóloga. Bueno, ambas especialidades que se conjugan con lo que es el COVID, porque los neumólogos y los cardiólogos tratan a pacientes vulnerables con del COVID. Entonces, ¿qué mejor que dos facultativas con esos conocimientos para nosotros tratar de llevarle a ustedes estas orientaciones? Vamos a comenzar con la doctora Morel. Vamos a comenzar. Doctora Morel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, doctora. Doctora, explíquenos los riesgos que tienen estos pacientes con esta enfermedad. Pacientes, por ejemplo, fumadores, la gente que tiene problemas de sus pulmones, que su sistema inmunológico tiene muchos problemas precisamente y por eso el COVID ataca más ese tipo de pacientes. ¿Qué pasa? ¿Qué podría hacer y cuáles son los efectos negativos que estarían confrontando? Claro, riesgos realmente en sentido general para todos, pero como dijo usted, aquellos que tienen un factor predisponente, un factor que daña como tal la estructura del pulmón, pues obviamente a ellos les podría ir peor. Por eso el fumar predispone a un peor pronóstico en pacientes que pudieran cursar con la enfermedad. Como le acabo de decir, todos estamos en riesgo en sentido general, pero aquellos que tienen una alteración de la estructura pulmonar, fumadores o pacientes ya conocidos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes asmáticos, donde puede haber un remodelado que altere la estructura del pulmón, pues obviamente tienen un peor pronóstico y son los que responden menos o responden de manera menos buena, por así decirlo, ante el tratamiento. Sí. Bueno, doctora, vamos a hablar con la doctora Almonte. Doctora, los riesgos de los pacientes cardiovasculares, con los problemas cardiovasculares, porque sabemos que cuando hay un problema de pulmón, de la respiración, se afecta el corazón. ¿Cómo podría eso entonces afectar de manera tan severa al paciente que es infectado de COVID? Sí, hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias primero por la invitación y precisamente llevar información correcta a la población dominicana, siempre muy necesitada de lo que es el concientizar. Fíjate que en inicios, cuando inicia la pandemia en Europa, en China, se tenía estipulado básicamente que podía afectar lo que es el pulmón, como bien decía la doctora Morel, pero sin embargo, a raíz de las estadísticas acumuladas de pacientes con afecciones cardiovasculares, existen dos vertientes. O sea, está la vertiente de que los pacientes cardiovasculares tienen una mayor predisposición para poder contraer el COVID o coronavirus. O sea, pacientes más de 60 años o añosos, sobre todo el grupo octogenario, estamos hablando, pacientes con predisposición ya de cardiopatías. Cardiopatía me refiero a hipertensión, falla cardíaca, aunado también, por ejemplo, a diabetes, enfermedad pulmonar, como bien decía la doctora, EPOC, asma, y pacientes con antecedentes, por ejemplo, de infarto. Pueden tener una mayor vulnerabilidad a padecer el COVID, pero también están las últimas teorías que avalan de que los pacientes afectados de COVID pueden hacer eventos cardiovasculares per se. O sea que sin tener antecedentes cardiovasculares
pueden hacer infarto por un estado de procoagulabilidad, o sea, formación de coágulos. De hecho, se ha hablado también, está la teoría supuesta de que a nivel pulmonar puede hacer tromboembolismo pulmonar, y por igual pueden hacer arritmias, afecciones del músculo cardíaco, o sea, miocarditis, que puede conllevar a fallo cardíaco. Entonces, aún mencionemos y aclaremos a la población de que los grupos más vulnerables son los añosos o con problemas cardiovasculares o pulmonares, pero también fuera de esto, pacientes jóvenes que hemos tenido, no solamente aquí, sino en los países que nos han antecedido a la pandemia, donde sí se ha visto eventos de muerte súbita, infarto, arritmia, a raíz de la adquisición del coronavirus. Por eso entramos como ente multidisciplinario a ayudar a los neumólogos, a los infectólogos que forman parte de este equipo. Y los dependientes de oxígeno, que hay, que cuando el paciente le falta oxígeno, ¿por qué se da esa situación? Porque vemos que el paciente se tranca, como dicen los dominicanos, bueno, nos trancamos de aquí, entonces no podemos respirar. Es oxígeno que nos falta en ese momento. ¿Qué pasaría si ese oxígeno no llega a tiempo? Sí, la doctora Morel pudiera ayudarnos más. Neumóloga, sí. Hay muchos factores y todo va a depender de la fisiopatología, pero ciertamente aquellos que refieren esa falta de oxígeno, esa disnea, casi siempre son aquellos que ya tienen un daño pulmonar importante. Por ese daño pulmonar puede darse por la neumonía que se produce secundaria al virus, pero también la doctora mencionó algo importante, la formación de trombos, que es una teoría que realmente se está tomando mucho en cuenta, y el que pueden hacer tromboembolismo pulmonar. Digamos que son varios factores que se pueden unificar. En sentido general, la afectación del parénquima pulmonar evita, o sea, cuando está tan enfermo, hay alteración en lo que es la membrana alveolo capilar, donde se hace la perfusión como tal del pulmón. Por ende, esa oxigenación que el pulmón hace de la sangre para así llevarla a los tejidos no se está dando. Y por eso empieza a aparecer la falta de aire, la disnea en los pacientes. Entonces va a depender ciertamente de qué lo está desencadenando. Pero como dije, hay varios factores sobre el tapete, hay varias cosas que pueden hacerlo. La neumonía como tal que provoca el virus, una neumonía viral, pero además el fallo respiratorio que desencadena cuando hay afectación importante de la estructura pulmonar y todas las sustancias proinflamatorias que se liberan, pero además está la parte vascular. Cuando se afecta la parte vascular, ya sea porque está ocupado por un trombo o porque, como dije ya, no se hace como tal el intercambio gaseoso. No, y también agregar que los pacientes con COVID y que han tenido ya una complicación como falla cardíaca, también la disnea o fatiga puede venir por una miocardiopatía. O sea, es como bien dice la doctora Morel, o sea, hay muchos mecanismos dependiendo que pueden causar la disnea, pero de las principales que se ha visto es precisamente la que ella puntualiza, que es el daño del parénquima pulmonar, ya sea per se o por la vasculatura afectada por trombos, más una miocardiopatía que pudiera ser el paciente. Es muy posible entonces que el paciente afectado de ese problema respiratorio pueda tener alguna lesión pulmonar y surgir entonces esa problemática. ¿Previa? ¿Usted se refiere o con el proceso agudo? No, con el proceso ya, en evolución. Bueno, se habla de que muchos pacientes pudieran quedar luego de pasar todo esto con daño importante a nivel del parénquima pulmonar. Obviamente, hay cosas que son tempranas todavía porque estamos sobre la marcha de la pandemia. El futuro nos dirá, pero hay pacientes que ciertamente pueden quedar con daño importante en la estructura del pulmón y eso ciertamente puede alterar lo que va a ser su función pulmonar de manera correcta para un futuro. Pero yo pienso que todavía es temprano. Sí hay casos registrados de los países que presentaron primero la pandemia de pacientes que han quedado con daño estructural importante. Pero vuelvo y digo,
tenemos que ver qué nos va a traer el futuro, pero es una posibilidad, ciertamente. Ok, gracias. La doctora Almonte, se está utilizando un nuevo medicamento que es la hidroxicloroquina para combatir el COVID. Los médicos han tenido que buscar alternativas. ¿Cuáles son los efectos secundarios que este medicamento podría provocar a los pacientes, si es que lo provoca, ¿no? En caso de que sea posible o sea eminente o inminente, sea inminente Sí. ese medicamento. Sí, fíjense que a raíz de esta pandemia que nos ha impactado a todo el mundo, a todos los países, se han buscado precisamente alternativas terapéuticas, o sea, lo que tenemos a la mano y que ha mostrado que ha mejorado a algunos pacientes, eso todavía está en estudios científicos, pero hasta la fecha lo que se ha visto es una mejoría de los pacientes que se les administra lo que es la hidroxicloroquina, que es importante saber a la población y sobre todo que este programa lo va a ver la población, de que no se debe de automedicar, o sea, usted no debe correr a la farmacia a comprar el fármaco. Usted debe de ser guiado por un profesional para el uso de la hidroxicloroquina. No todos los pacientes con COVID positivo califican para el uso de la hidroxicloroquina. Ahora, los efectos secundarios que se han reportado, o sea, van desde arritmia hasta muerte súbita. Ahora bien, se ha visto de que es el grupo que se combina a un antibiótico, que es la acitromicina, más bien. Segundo, depende de la dosis, cómo se administra, por eso hago la puntualización o señalamiento de que debe ser administrado por un profesional de la salud, ya que de acuerdo a los estudios, las evidencias, aparentemente alarga lo que es una de las porciones en el electro, que es el QT, que es algo que nosotros como cardiólogos manejamos y que pudiera desencadenar una arritmia importante y de hecho muerte súbita. Hasta ahora realmente aquí se está administrando a un buen grupo de pacientes, tanto ambulatorio como en ingreso. No se ha visto ese efecto secundario letal. Claro está. Hay que también mencionar que ese medicamento desde antes se usaba para una enfermedad crónica, que era el lupus. O sea, el temor ha crecido ahora. Y ayer comentaba en un chat, caramba, qué cosa que antes quizá no se tomaba en cuenta mucho ese efecto secundario y muchos pacientes lo tomaban de forma crónica para el lupus, por ejemplo, o en la malaria que se ha usado y sin embargo ahora que lo estamos usando para esta enfermedad que se puede llevar vidas, está en un supuesto cuestionamiento. Han salido algunas publicaciones que en Estados Unidos se han hecho 2 estudios, uno que sí, que dice que realmente no hace nada el fármaco, hay otro que lo que alerta es de la arritmia y hay otro que dice que sí, que se puede utilizar porque se ha visto mejoría en esos pacientes. Bueno, hasta ahora se está usando aquí. Gracias, doctora. Doctora Morel, los neumólogos tienen muchos problemas, muchos trabajos en estos días. Muchísimo. Hago la pregunta porque nosotros somos un país que de por sí tenemos muchas contaminaciones en el aire, ¿no? Y la gente inhala algunos químicos, inhala el smog, los polvos, las calles. Entonces, esos problemas ligados a esos otros problemas, supongo que ahora las filas en los consultorios suyos de ustedes, los neumólogos, son bastantes. ¿Cómo ustedes están enfrentando esa situación ahora? Porque yo entiendo que aquí no hay tantos neumólogos, o por lo menos no hay tantos neumólogos como ustedes, tan buenos, ¿no? Mire, hay muchas cosas que se han tenido que hacer ante la situación que estamos viviendo, porque justamente aglomerar pacientes en una sala de espera no es lo correcto y lo idóneo en este momento. Precisamente por eso, por el espacio Claro, y que casi todos los consultorios son espacios cerrados, o sea, no hay una ventilación para tú decir, vamos a estar en un área adecuada y correcta. Y por eso se ha visto la necesidad. Hay colegas que han recurrido a algunos recursos
vía internet, porque ciertamente hay muchos pacientes que están malitos, a eso hay que se programan por citas para darle la asistencia y esa parte. Pero hay también la parte de el pánico ante lo quizás desconocido. Entonces, la orientación es importantísima y en el caso de las consultas, programar, mi recomendación programar. Hay muchos casos, hay mucho flujo de pacientes en estos días. Nuestros centros y hospitales, clínicas están llenas de pacientes con síntomas algunos, otros que realmente a descartar. Pero hay que tener cuidado porque si bien es cierto que hay mucho COVID, pero hay muchas otras enfermedades que siempre han estado y esos pacientes siguen ahí, siguen enfermándose, los asmáticos siguen descompensándose, los EPOC siguen exacerbándose, las personas con intersticiales también. Entonces, justamente en este momento hay que hacer un juicio clínico. Yo pienso que estar en comunicación con los pacientes, con los pacientes que ya nuestros conocidos, sobre todo para darle el soporte en aquellos casos que se necesite y tratar de no aglomerar las personas en las consultas, porque si la aglomeramos estamos siendo un ente de contaminación y no es eso lo que queremos, todo lo contrario. El distanciamiento social, doctora, que se ha puesto, ha dado sus efectos, está brindando los efectos, porque la gente a veces no entiende, la gente le dice el distanciamiento social, pero se olvida, y el dominicano lo que más le gusta abrazarse y besarse. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con eso? ¿Estamos volviendo atrás? Es que quizás, es que el distanciamiento social entiendo que no se está llevando a cabo de la manera idónea. Y el ejemplo es que usted sale a la calle, cuando vamos, por ejemplo, nosotros a nuestro centro de trabajo y usted encuentra las filas inmensas en los centros, en los supermercados, en los bancos, y no debe ser filas inmensas en todos a la vez, entonces no estamos cumpliendo la verdad. Obviamente, en la medida de que guardamos ese distanciamiento, las probabilidades de contagio son menos y por ende podemos conservar la salud, o tenemos podemos evitar el contagiarnos, pero la verdad que cada vez se van registrando casos porque no estamos guardando de manera idónea ese distanciamiento. Gracias, doctora Morel. Vamos ahora con la doctora Almonte. Doctora, se ha hablado mucho de las terapias y lo que hay que hacer, pero yo quiero saber, la terapia farmacológica más segura, en este caso, en qué tipo de paciente, cómo se aplica? No, pero la terapia farmacológica del COVID. A los que tienen cardiopatía, por ejemplo. No, lo correcto es, por ejemplo, se han formado rápidamente lo que es el manejo diferente al síndrome coronario agudo. En lo que compete a cardiología, se han hecho algunas puntualizaciones. El paciente hipertenso no debe suspender sus fármacos porque había unos comentarios, rumores, algunos artículos que hablaban de que los inhibidores de la ECA, los BRA, que son un grupo de antihipertensivos, como que podía predisponer al paciente a más complicaciones. Sin embargo, la Sociedad Europea, Española, la CIA Internacional, la Sociedad Dominicana de Cardiología, elaboraron documentos diciendo lo contrario, o sea que hasta el momento no había necesidad de suspender ningún fármaco antihipertensivo porque no se ha visto ningún estudio científico avalado y que señale lo contrario. En otro aspecto, como hablaba hace un minuto del síndrome coronario agudo, o sea, el infarto, cuando un paciente con COVID hace un infarto, lo que se está haciendo el llamado es a trombolizar en vez de llevarlo a cateterismo con el debido protocolo. O sea, a menos que tenga obviamente un shock cardiogénico o alguna situación que extreme, bajo medidas estrictas de protocolo y seguridad, el que haya que llevarlo a cateterismo. Se posterga el cateterismo para después, lo que se hace es que se tromboliza dependiendo del tipo de infarto que tenga el paciente. Ese es el llamado que tiene a hacerse. En relación a los fármacos, por ejemplo, si tiene que administrarse hidroxicloroquina o cualquier fármaco a un paciente con COVID y que tenga previo una falla cardíaca, lo correcto es tener un mayor cuidado en esos tipos de pacientes porque sabemos que de por sí son pacientes con orientación a poder hacer arritmia. A los hipertensos, el control estricto de su presión, que ese es el llamado,
de que controlemos los factores de riesgo, igual con los pacientes diabéticos, por ejemplo, que debe de existir un control de su glicemia, control de la presión, o sea, mientras el paciente esté controlado, si se pueda beneficiar del tratamiento guiado por un profesional, debe de hacerse, porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de que hay que tratar la patología, incluso con los inmunológicos, que es el teclizumab, que se puede utilizar, pero con el debido cuidado también dependiendo del paciente. Esta pregunta es tanto para la doctora Morel como la doctora Almonte. ¿Ha sido correcta la decisión de las instituciones, tanto privadas como públicas, de enviar a sus casas a personas, a empleados, por ejemplo, ¿no?, que pasen de 60 años o que se acerquen a los 60 años y que tengan esas patologías, que sean diabéticos, hipertensos, que tengan problemas en su sistema respiratorio? ¿Ha sido correcta esa decisión ante la problemática o ante el peligro o ante esa amenaza que es el COVID-19? Sí, yo entiendo que ha sido correcta, pero tenemos que también recordar que si existe una persona en ese mismo hogar que no está dentro de los 60 años y que va a su trabajo o sigue asistiendo a su trabajo normalmente, puede ser el vector de llevar al contrario entonces el virus a la casa. O sea, la cuarentena debió ser para todo mundo, solamente el personal de salud, los militares, el personal de farmacia, quizá estar expuesto en esta cuarentena que se ha dado. O sea, porque igual yo tengo a mi mamá en la casa, pero sin embargo yo puedo ser vector para llevarle, yo que estoy saliendo a la calle exponiéndome, puedo llevarle igualmente el vector a la casa. Entonces, ojo con eso. Lo importante es tener el debido protocolo, tanto el que está fuera como el que está dentro. Todos debemos cuidarnos, en fin. Sí. Doctora Morel, los neumólogos están tratando muchos problemas, muchos pacientes con problemas de corte, de problemas respiratorios. Pero, ¿qué está pasando con los alérgicos? Por ejemplo, en estos tiempos, en primavera, por ejemplo, los alérgicos se ponen graves por el polen, el polvo del Sahara, y cualquier perfume que inhalen, floral, algún olor fuerte, pues se ponen graves. ¿Cómo es el protocolo a seguir de este tipo de pacientes frente al COVID-19? Yo me voy a lo que siempre una buena historia clínica te va a ofertar. Siempre ver el paciente, los factores predisponentes, el que es conocido o no. Vuelvo y digo, si es un paciente alérgico por lo regular, ya es un paciente conocido por el neumólogo y ya entonces se le da la asistencia. Digamos que si está en exacerbación de su enfermedad de base, pues hacer hincapié en el uso de sus medicamentos de mantenimiento y vigilar esa parte. Ciertamente esta época, como bien comentó, es una época difícil, plena primavera, donde mucha gente se exacerba y esto aunado a esta pandemia, bueno, pues empeora las cosas. Y la gente se asusta mucho pensando que los síntomas que quizás tuvo mucho tiempo ahora pudieran estar asociados a COVID. Pero es básicamente ver bien qué síntomas tiene la historia clínica como tal, saber separar una cosa de la otra y ante la duda hacer la prueba si se necesita, pero más que nada, pues tratar la patología de base. Bien. Doctora, los pacientes con problemas cardiovasculares, ¿cuáles son las medidas que tienen que tomar precisamente en medio de esta pandemia? Que yo creo que no hemos llegado a la curva todavía, ¿no? Pero ya hay que estar preparado para lo peor. Sí, precisamente se ha llamado al aislamiento de esas personas, sobre todo los pacientes con falla cardíaca, con arritmia, con antecedentes de infarto y que posean otra patología, incluso concomitante, añosos. Lo correcto es llevar las medidas que nos han puntualizado tanto la Organización Mundial de la Salud a través de los ministerios de todos los países, o sea, el correcto lavado de las manos, la higienización,
el evitar el contacto con personas que puedan tener COVID o asistir a donde existan aglomeraciones de personas que puedan incluso usted adquirir el virus, no automedicarse, no suspender fármacos sin previo aviso con su médico cardiólogo en este caso, y si de tener síntomas de probable COVID, avisar a su médico o a un neumólogo o a un infectólogo que tenga de contacto. Es importante también aclarar, y aprovecho el momento, de que las enfermedades cardiovasculares siguen existiendo las descompensaciones de la hipertensión, crisis hipertensiva, y más por este pánico que hay, el encierro, ha conllevado a dos grupos. Unos que hemos tenido que bajarle la dosis de los fármacos porque le ha bajado mucho la presión, porque están en sedentarismo, otros porque se le ha disparado la presión. Ojo con la dieta, la disminución de la carga de sal, de azúcares que deben de conllevar hacer ejercicio si no tienen contraindicación, y cualquier síntoma inespecífico, dolor de pecho, fatiga, sudoración, avisar a su médico, no minimizar síntomas, ni tomar el miedo de acudir a una emergencia porque puede estar presentando una descompensación cardíaca y morir no por COVID, sino por un problema cardiovascular descompensado. La misma pregunta para la neumóloga también, la doctora. ¿Cuáles son los riesgos que puede enfrentar en medio de esta pandemia ese tipo de pacientes? En el caso de los pacientes crónicos de neumología, pues justamente la doctora dijo algo importantísimo, y es que no minimizar las cosas o asumir a que el pánico pudiera estar alcanzándome, sino que ante los síntomas acudir, ya sea contactar a su médico que le da seguimiento, a su médico de cabecera, o acudir a la emergencia para que se haga una evaluación correcta y descartar. Si, como digo yo, si no es nada perfecto, pero si es algo, pues ya vamos dando el manejo correcto y adecuado de esta enfermedad. Bien, ¿están teniendo los insumos necesarios ustedes, los facultativos que están tratando esta pandemia, para que podamos por lo menos no respirar, porque pero si no tenemos los insumos, o te mata el corazón o te mata el problema respiratorio? Bueno, yo voy a hablar por mí. Realmente yo he tenido que abastecerme, mi hermana me ha conseguido mascarillas, yo he tenido que comprar mis insumos. Aquí en mi consulta privada también hemos obtenido insumos. A nivel público, yo trabajo para el INCAR como gerente, y realmente ahí se ha dado todo, o sea, los chicos los profesionales que están en mi departamento, todos ya hemos retomado la consulta poco a poco y están abastecidos como debe de ser, con guante, mascarilla. Hablo por el INCAR y he visto que sí, que se está abasteciendo. Obviamente era una crisis mundial que en todos lados, y de hecho yo he sabido que hasta en España a veces daban una mascarilla por semana. O sea, esto nos agarró al mundo de sorpresa, y entiendo que las carencias que hubo se han ido mejorando y se han ido abasteciendo los hospitales, y nosotros como centro privado, nosotros tenemos que buscar la forma, claro está. Sí. Y usted, doctora Morel, también. En mi caso, yo puedo decir que todavía estamos cojeando en la parte pública, porque realmente estamos con muchas precariedades, realmente. Muchas limitaciones con los trajes de protección que son vitales para que el personal pueda trabajar. Necesitamos que nos ayuden, que nos provean, porque hay cosas que, como dijo la doctora, a veces nosotros mismos las suplimos, pero no podemos suplir siempre a todo el personal. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en un hospital dedicado a COVID solamente, y realmente la demanda es muchos pacientes, y por ende se necesita de una mayor intervención del personal. Necesitamos realmente insumos, esa es la verdad. Ya estamos terminando. Yo sé que ustedes tienen muchas ocupaciones, porque yo creo que son dos heroínas trabajando en medio de esta pandemia para salvarle la vida a miles, porque de verdad que yo las felicito a ustedes, porque un neumólogo, una neumóloga,
una cardióloga, esa es la vida del ser humano. ¿Cuáles son las recomendaciones por separado que ustedes hacen en estos momentos ya para finalizar y ustedes se vayan a su trabajo? Porque yo sé que están muy ocupadas. Bueno, yo estoy en el trabajo actualmente también. No, básicamente es la disciplina. Sí. En esto es importante la disciplina, o sea, llevarnos los protocolos que hasta ahora se han ido actualizando día a día, de hecho, por la Organización Mundial de la Salud, por los ministerios de salud pública, acoger lo que es el llamado, el distanciamiento y el protocolo de higiene. Nosotros los profesionales también tener mucho cuidado porque también estamos llevando, podemos ser vectores a nuestros hogares, por lo que debemos de tomar el doble, diría yo, de lo que es el cuidarnos, el protegernos, pero hacer un llamado a la población a que ya falta menos, o sea, dentro de la fe y esperanza que siempre nos mueve como dominicanos, es creer que ya falta menos y que pronto estaremos reintegrándonos, pero cuando así lo decidan los ministerios que están encargados de esto y que puedan ver que verdaderamente a nivel epidemiológico podemos ya reintegrarnos todos y con sus limitaciones, pero irnos reintegrando y volver a la normalidad, Dios mediante. Excelente, muy bueno, sí. En mi caso hay una frase que más que frase se ha hecho parte de nuestro día a día y es quédate en casa, no salgas, si no es necesario no salgas y tratar de minimizar justamente las salidas para reponer en el caso de la comida, tratar de hacerlo cuando sea estrictamente necesario, cuando definitivamente haya que buscarla, pero si no, quédate, no salgas por una cosa, trata de exponerte lo menos posible, no solo porque te expones menos tú, sino porque expones menos a tu familia. Y como dijo la doctora, los cuidados, las cosas que garantizan la higiene, llevarla también dentro de la casa, el lavado de manos, el uso de las mascarillas, el distanciamiento social. Ya habrá tiempo para abrazarse cuando esto pase, pero de momento quédate en casa, no salgas, deja que aquellos que no podemos quedarnos hagamos nuestra parte y ayúdanos con eso. Gracias. Bueno, vamos a dar las gracias tanto a la doctora Claudia Almonte, presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología, y a la doctora Wendy Morel, neumóloga, dos facultativas que están trabajando, están en el ojo del huracán ahora mismo, salvando vidas. De verdad que yo como dominicano me siento orgulloso de tener a dos médicos tan humanas como ustedes, de verdad que se siente, lo siento. Gracias. Así que muchísimas gracias. Y sé que le va a servir de mucha orientación a tantos dominicanos que nos ven todos los domingos aquí en RNN Canal 27. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, el próximo domingo tendremos otra entrevista, tratando que sea mejor que esta. Así que nos vemos el próximo domingo. Agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren.